coleccionistas de vulnerabilidades informáticas. El atentado cibernético, cuyos autores aún se desconocen, logró bloquear el acceso a los sistemas informáticos de instituciones estatales y empresas alrededor del mundo. Para hablar de este ciberataque mundial, le doy la bienvenida a Juan Pablo Castro, él es director de Innovación Tecnológica de Trend Micro Latinoamérica. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias, Olivia, muchas gracias. A ver, explícanos primero de qué se trata este ciberataque masivo, cómo funciona este virus. Este nuevo ciberataque tiene una forma de operar que tiene dos componentes principales. Uno es un ransomware que hemos hablado anteriormente, que es el secuestro de archivos y posterior pedida de un pago de un rescate, pero tiene una medida de autopropagación que no habíamos visto anteriormente, basado en lo que se comenta, principalmente lo que tú comentabas, en una vulnerabilidad. Las vulnerabilidades son fallos en los sistemas operativos y estos fallos son como coleccionados, como decías, por los atacantes, por gobiernos, por distintas facciones, porque son las ciberarmas más utilizadas hoy en día para penetrar un sistema. Para ponerlo en términos muy sencillos, Juan Pablo, te llega un correo con un archivo que cuando tú lo descargas afecta a tu computadora. Sí, y te piden un rescate además. Es correcto. Para este tipo de ataque, eso es normalmente como tú lo comentas, pero para este tipo de ataque no se necesita ni siquiera un correo, ni siquiera una interacción del usuario. Con una máquina conectada a una red donde se encuentra otra máquina que explota esta vulnerabilidad o este fallo informático, la máquina completamente queda secuestrada e inmediatamente se empieza a autopropagar. Y ahora los autores o el autor de este ciberataque está pidiendo, digamos, una especie de rescate a través de Bitcoin. ¿Cómo funciona esto? Sí, Bitcoin es una moneda que hoy en día funciona virtualmente, o sea, lo que uno hace es comprar esa moneda en internet y después hacer el pago. Se utiliza mucho en este tipo de ciberataques porque la moneda no es rastreable, no se sabe directamente quién la compra o dónde se deposita. ¿Quiénes han sido afectados hasta el momento por este ciberataque masivo mundial? Bueno, hoy en día las cifras nos detallan que son más de 150 países, más de 200.000 computadoras afectadas, principalmente muchas organizaciones como hospitales, gobiernos, sector financiero. No hay un sector específico. Lo importante a tener en cuenta es que este ciberataque ha dejado al descubierto la fragilidad de lo que es la infraestructura de seguridad informática de los sistemas de las grandes empresas. Juan Pablo, ¿y qué nos dice sobre la postura de Microsoft al respecto, que ha sido muy dura? ¿Por qué Microsoft está responsabilizando a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de esto que está ocurriendo y advirtiendo que tenemos que aprender una lección porque esto abre la puerta a un montón de cosas que pueden ocurrir? Sí, este ataque empezó directamente con una filtración de documentos y herramientas que se presumen que puede venir de la NSA. No hay ninguna evidencia específica, pero es publicado por un grupo llamado Shadow Brokers. Lo que hay que tomar conciencia es que esto que se utilizó fue solo una de las múltiples vulnerabilidades, más de 20 herramientas que fueron publicadas, y hay que estar muy alerta porque esas nuevas herramientas pueden ser utilizadas en este tipo de ataques. Con respecto a lo que comunicabas, o sea, es muy difícil dar una atribución de quién es el que está responsable detrás de este ataque. Lo que sí es muy crítico es que haya vulnerabilidades que no son reportadas a los fabricantes para que pueda haber una solución en hora y tiempo. Juan Pablo, y para ir cerrando, cuando se comete un delito, digamos, común y corriente, pues se puede buscar al responsable. Sabemos más o menos cómo lo hacen las autoridades, a veces con éxito, algunas otras sin éxito. Pero cuando hablamos de un ciberataque, ¿cómo se investiga? ¿Cómo das con la persona o las personas que están detrás? Una de las cosas que hacemos en Trend Micro es investigar específicamente las personas que hay detrás de los ciberataques. Para eso colaboramos con organizaciones como la OEA, la Interpol. Necesitamos seguir muy de cerca a los atacantes en Internet o en el ciberespacio. Es muy fácil mantener el anonimato, por lo cual nosotros debemos esperar muchas veces a que ellos cometan un error y irlos siguiendo de a poco para poder encontrar a las personas detrás de esto. Con el simple código o analizando un código, un malware, es muy difícil saber quién está detrás de este tipo de ciberataques. Imagino que en la investigación de este asunto en particular, WannaCry debe haber una colaboración muy importante a nivel internacional para la investigación. Sí, y afortunadamente, además de esa colaboración, tuvimos un aspecto que es un poco fortuito. Uno de los investigadores que estaba investigando esta amenaza descubrió que había algo que se llama un kill switch, que es como una herramienta de autodestrucción. Si no, esto hubiera seguido escalando en materias que hoy en día no podemos estimar. Y la última, Juan Pablo, la gente se preguntará en su casa,
si está en riesgo su computadora, si le puede suceder, si está en estado de vulnerabilidad y qué puede hacer. Sí, efectivamente están en riesgo si no se mantienen las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones al día. Eso es algo muy importante. Muchas veces mantener actualizado el sistema es una de las cosas que último hacemos, o sea, nos aseguramos de tener O sea que si nos da flojera, que se nos quite. Exactamente, que pensemos siempre en actualizar esas ventanas que dicen por favor actualice su sistema. Y que siempre le das después, luego, luego dentro de una hora, sí, porque si sé. no va a reiniciar y va... Y esto es lo que pasa también en las grandes empresas. Hay que tener en cuenta que en una gran empresa, entre que sale una actualización de seguridad por parte del fabricante y se puede poner en sitio, pasan alrededor de entre 90 y 120 días. Eso es uno de los puntos. Microsoft ya tenía solución para esto desde el 14 de marzo y estamos hablando de un ataque que del 14 de mayo. Eso demuestra lo difícil que es mantener los sistemas actualizados hoy en día. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. No, por favor, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, les decíamos, hace unos momentos fue asesinada a balazos la subdirectora del semanario El Costeño de Autlán de Navarro en Jalisco. Estamos